Querido Señor, querido Padre, estamos aquí en esta mañana porque tenemos sed de ti. Tenemos sed de escuchar tu palabra, sed de que tú nos transformes, sed, Padre, de que tú crees en nuestra vida un reavivamiento y una reforma. Tenemos sed de estar en casa ya. Señor, preside hoy este lugar. Preside nuestros corazones, danos sabiduría, quita todo aquello que puede impedir que nuestra mente reciba tu palabra. Señor, que podamos sentirte muy cerca en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En esta mañana cantaremos el himno lema, que ha sido nuestro emblema durante toda esta semana. Expresar mi gratitud a ti, mi Salvador. Dejaste tu grandeza por venir a sufrir y morir. Ahora te miro en la cruz, derramando tu sangre por mí. Me postro, me entrego con lágrimas, pido perdón. Nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Sufrió, murió, resucitó y ya volverá. Abrió sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Lágrimas enjugarás y en mi vida resucitarás. Te alabo, te entrego mi vida, te sirvo, Señor. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Hemos tenido una semana especial de Semana Santa, en el que hemos analizado cómo Jesús hizo maravillas por nosotros, y los que habéis venido, yo mismo he tenido realmente gozo de poder vivir esta semana. Y como la estamos terminando hoy, me gustaría, mis hermanos, que aquellos que
realmente necesitéis que Cristo entre en vuestro corazón. Yo sé que posiblemente somos todos, pero yo no voy a pedir a todos. Yo voy a pedir a aquellos que estén pasando por algún problema, aquellos que tengan una especial angustia en algo, que estén pasando por alguna prueba, que estén pasando por algo que necesiten una especial ayuda del Espíritu Santo y de Jesús, que pasen aquí adelante y vamos a rodearnos juntos para orar. Juntos, mis hermanos. Así es que todo aquel, jóvenes, adultos, que necesite que se ore especialmente por él, que pase aquí delante y vamos a arrodillarnos juntos aquí delante para orar. Mis hermanos, no os demoréis los que queréis venir, tenemos poco tiempo, así es que los que necesitéis que el Señor obre de una manera especial por algo que estéis pasando, venid aquí delante, podemos ponernos por aquí, por todos los lugares, y el Señor va a escuchar esta oración especial de reconsagración en nuestras vidas. Arrodillarnos y nuestra anciana hará una oración al Señor. Querido y amoroso Padre, estamos postrados delante de tu santa y divina presencia para, en primer lugar, Señor, pedirte el perdón por cada uno de nuestros pecados. Queremos que tú limpies nuestras vidas, nuestras almas, nuestra mente, Señor, y que estemos, Señor, siempre concentrados en ti. Queremos pedirte una bendición especial, Señor, en esta mañana, no solo para las personas que están aquí delante, postrados delante de ti, sino para cada uno de aquellos hijos tuyos que te necesitan, Señor. Para cada una de las familias que en esta iglesia se reúnen en este momento y en cada uno de los rincones en el mundo donde te aman y te conocen, Señor. Gracias, Señor, porque la pasión tuya somos nosotros, pero queremos que tú seas nuestra pasión. Queremos consagrarnos a ti y queremos dedicar nuestra vida a ti. Gracias, Padre. Da consuelo y sanidad a los enfermos físicos y espirituales, y que tú reines por siempre en nuestros corazones y que juntos podamos verte venir en gloria y majestad. Amén. Por Jesús te lo pedimos y te suplicamos todo. Amén, Señor. Los diáconos a continuación recogerán la ofrenda que va destinada a presupuesto combinado, una vez que los hermanos puedan sentarse.
Buenos días, queridos hermanos. Tenemos muchas visitas y no podemos darlos a todos por su nombre. Tenemos personas de Bilbao, del mismo Madrid, tenemos un grupo de jóvenes que viene de Alcoy, así que de Puerto de Santa María también. Sed todos muy bienvenidos, que el Señor os ayude y disfrutéis de esta mañana de sábado con nosotros. También queremos dar una bienvenida especial a las personas que nos ven por internet, que también puedan disfrutar de este día especial. Tenemos un culto muy intenso. Queremos dar paso al pastor Martorell para que hoy concluya con el tema que ha sido especial en esta semana, que se titula en general La pasión de Cristo eres tú. Pero antes de ello vamos a pedir a Robert que nos prepare nuestros corazones para escuchar su palabra. Es la verdad, cielo y tierra sí pasarán, y el pecado del mundo terminará. Dios prometió que todo nuevo será, final de todo mal veré. No habrá más dolor, no habrá noche y llanto allí. Canción daré al gran yo soy, viviremos en la luz del Cordero y Rey. Se inclinarán las naciones al escuchar los cantos de alabanza a Cristo el Rey. Se oyen los nombres de quienes Dios salvó. Conozco al Rey, pero eso sí, con él yo viviré. No habrá más dolor, no habrá noche y llanto allí. Canción daré al gran yo soy, viviremos en la luz del Cordero y Rey. Si yo veré sus mansiones preparadas para mí y al fin vivir con mi Cristo en la eternidad, no habrá más dolor, no habrá noche y llanto allí. Canción daré al gran yo soy, viviremos en la luz del Cordero.
Muchas gracias, Robert, por recordarnos ese momento hermoso cuando estaremos para siempre con el Señor. Mis hermanos, yo quiero que sea ya, hoy. ¿Cuántos queréis que sea hoy? Ojalá, mis hermanos, sea hoy. Depende de nosotros simplemente aceptar a Jesús en nuestro corazón plenamente y dejarle que Él haga su obra transformadora, y ese día será hoy para nosotros. Así es que gracias, Robert, por recordárnoslo. Mis hermanos, antes de iniciar el tema de hoy, deciros que el pastor Juan Surroca, que es miembro del Consejo Directivo de Alfa Televisión, que está haciendo una labor evangelística espectacular, es el primer motor evangelístico que tenemos ahora mismo en España. La mayoría de las personas que se están bautizando en nuestra iglesia y en muchas iglesias de todo Madrid y de España están entrando gracias a ese ministerio de esa televisión. Así es que, mis hermanos, él quiere agradecer a esta iglesia especialmente, porque es la que más apoyo está dando a Alfa Televisión. Cada mes salen de esta iglesia entre 1.600 y 2.000 euros que apoyan a Alfa Televisión. Así es que gracias por ese esfuerzo, gracias, mis hermanos, por apoyar esa labor, y sigamos haciéndolo, porque nuestra labor es proclamar el Evangelio, y si ese medio es el que lo está logrando de una manera fantástica, pues entonces, mis hermanos, sigamos apoyando. Y ya sabéis, con 10 euros, 20 euros, 50, 100, cada uno puede dar lo que quiera al mes. Lo importante es que sea continuo, porque los pagos de antena llegan cada mes. Así es que recordaros nada más. Sigamos fieles también ahí. Y de todas las bendiciones que el Señor nos da, apartemos cada mes un trocito para que el Evangelio llegue a muchos corazones angustiados y sedientos de encontrar una esperanza para sus vidas. Esta semana hemos disfrutado juntos descubriendo cómo la pasión de Cristo eres tú, cómo la pasión de Cristo es su pueblo, el ser humano, cómo Él se ha entregado completamente a nosotros. Ayer veíamos cómo incluso en los últimos momentos de su agonía terrible en la cruz, Él pensaba nada más que en ti, pensaba en nosotros, pensaba en cada ser humano, no pensaba en Él, no pensaba en su dolor, solo pensaba en nosotros. Así es que hoy, para terminar esta semana muy bendecida, quería tocar con vosotros la parábola del sembrador. El sábado anterior vimos el contexto de esa parábola. Y tiene mucho que ver con lo que hemos estado analizando esta semana. Porque hemos visto mucho lo que Jesús ha hecho por nosotros, dándonos ejemplo. Pero en la parábola del sembrador vemos al gran sembrador sembrando en ti, sembrando su palabra, su esperanza, sus milagros, su transformación, a través de semillas maravillosas en nuestros corazones. Así es que es importante que esta mañana revisemos esa parábola y analicemos lo que el Señor quiere sembrar en nosotros. ¿Y qué tipo de corazón o campo voy a ser yo para recibir esa semilla? En la primera parte de esta parábola vimos el contexto que rodeaba a esta parábola. En los 3 evangelios sinópticos, las preguntas de los discípulos: ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué Jesús les respondió que hablaba en parábolas? La petición para que Cristo les explicara ese significado profundo que tenía la parábola. La parábola era sencilla, todo el mundo la entendió, esa historia de ese agricultor que siembra sus semillas, unas caen al lado del camino, otras caen entre pedregales, otras caen entre espinos y finalmente otro grupo cae en buena tierra. Todo el mundo entendió eso, todo el mundo conocía, pero no todo el mundo, o nadie prácticamente, entendió qué había detrás de esa historia, qué representaba esa historia, qué símbolos o significados espirituales profundos tenía esa historia.
Y vimos la respuesta de Cristo en los 3 evangelios y especialmente en Marcos capítulo 4, versículo 13. Un texto a tener en cuenta a la hora de estudiar todas las parábolas de Cristo, porque es exactamente el texto que me dice cómo debo estudiar las parábolas de Jesús. Y él les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Vimos que Cristo esperaba que su pueblo entendiese la proyección simbólica de sus parábolas. Él esperaba que su pueblo la comprendiese. ¿Cómo no entendían los discípulos la proyección espiritual de esa parábola? Vimos que no la entendían porque la tradición había tergiversado la comprensión bíblica, que les impedía entender el mensaje espiritual de las parábolas. Y vimos que esta pregunta de Jesús es una pregunta retórica. Cuando dice, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Realmente está diciendo, ¿cómo debéis entender entonces todas las parábolas? Os voy a poner un ejemplo. Os voy a dar la explicación detallada de la parábola del sembrador. Igual que esta, interpretáis todas. Igual que entenderéis esta, tenéis que entender todas. Y finalmente vemos que Jesús explica hasta el último detalle de esa parábola. Hay un lingüista famoso, Schmidt Radefeld, que dice que hay un acuerdo general acerca del hecho de que las preguntas se deben considerar siempre como una petición de información. Yo te hago una pregunta y espero una información a cambio. Pero hay otro tipo de preguntas que son las preguntas retóricas que se reservan para proporcionar información. Simplemente la pregunta se hace para hacerte pensar. Esto lo hacen muchos los profesores. Los alumnos se quedan pensando y cuando están pensando y dándole vueltas a sus neuronas, entonces el profesor les da las respuestas. Esto es lo que hizo Jesús con esta parábola. Hizo una pregunta retórica. ¿Cómo entenderéis, pues, todas las parábolas? No esperaba respuesta. Él les dio la respuesta explicándoles la parábola del sembrador. Luego, la parábola del sembrador es la fórmula para estudiar todas las parábolas que Cristo contó. Y así fue como Jesús interpretó la parábola del sembrador, como ejemplo de todas las demás parábolas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 4, versículos 14 al 20. Marcos 4, versículos 14 al 20. Jesús explica la parábola diciendo, el sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, viene Satanás, los pájaros, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por esto, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Los 4 evangelios se hacen eco de los 3 evangelios sinópticos se hacen eco de esta parábola. Iremos cambiando de textos según interese un detalle que da un evangelista sobre algo que Jesús dijo que los otros no dicen. Y veremos entre todos cómo hay un mensaje fascinante en esta parábola del sembrador. Miremos todo lo que hay en esta parábola. El sembrador, Jesús dice, es el que siembra la palabra de Dios. ¿Quién es entonces? Representa al mismo Dios, a Cristo o a nosotros sembrando
la palabra de Dios. ¿Quién es la semilla? La semilla es Jesús y su palabra. Esta es la semilla. ¿Quiénes son los pájaros? Esos pájaros que vienen a comerse las semillas muy visibles que no han caído y se han enterrado en la tierra. ¿Quiénes son los pájaros? Jesús dice que es Satanás, que es el diablo, el malo, dicen los 3 evangelios sinópticos. ¿Quiénes son estos 4 terrenos? 4 terrenos en los que cae la semilla. Son 4 tipos de corazones humanos, donde la palabra de Dios entra, en algunos no penetra, se queda ahí encima de la superficie, viene Satanás, la arrebata. En otros entra un poco, pero hay piedra debajo de la superficie del corazón hay piedra, y entonces la raíz intenta y no tiene raíz, y cuando llega el sol, la planta se mustia porque no profundiza en la humedad profunda del suelo y no tiene nutrientes. Y luego están los que crecen entre las espinas, ¿verdad? Que hay un problema de espacio ahí. Sí, esos tienen tierra, profundizan, pero a su lado crecen las espinas. Y todos sabemos en el Génesis qué son las espinas, ¿verdad? ¿Representaba qué? El pecado. Jesús llevó una corona de espinas porque llevó nuestro pecado. Así es que el pecado crece en torno nuestro y va asfixiando nuestra vida con los afanes de este mundo, y en un momento comenzamos a darle la mano a las espinas, ¿verdad? Y finalmente esas espinas asfixian nuestra vida espiritual y morimos. Luego está aquellos que caen en buena tierra. Es un corazón deseoso de escuchar la palabra de Dios, un corazón abierto hacia el Señor, un corazón deseoso de hacer lo que Dios le pide, un corazón que recibe el Espíritu Santo y que pone por obra todo aquello que el Señor espera de él. Y dice que aquí, que se ve en la vida de esa persona, la espiga crece, de esa única semilla, una semilla crece, y sabéis lo que pasa con las espigas arriba, ¿verdad? ¿Cuántos granos hay arriba? Un montón de granos, en unas hay 30, en otras hay 60, en otras hay 100, por un grano 100. ¿Qué dice Jesús que es eso? Los frutos que produce el Espíritu Santo. Pueden ser frutos en mi vida de transformación, pero también son aquellos frutos que a través de mi testimonio yo traeré. Son otros que vendrán a conocer el Evangelio gracias a mi testimonio de Jesús. Todos los elementos de esta parábola los podemos encontrar, mis hermanos, en diversos textos de la Biblia con el mismo significado. Así es que Jesús lo único que hizo fue adelantar la explicación. Pero si no tuviéramos explicación, podríamos buscar cada uno de estos símbolos en toda la Biblia y encontraríamos este significado. Por eso Jesús les pregunta, ¿cómo no entendéis la parábola? Y ya vimos el sábado pasado que era debido a que no estudiaban la palabra de Dios. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, vendrán los pájaros, habrá pedregales, habrá espinas, que siempre las hay, y ¿qué harán? Arrancarán la semilla de la palabra de Dios de nuestras vidas. Y finalmente, aunque llevemos toda la vida en la iglesia, seremos asfixiados por las cosas de este mundo y nos perderemos. Pero esto no es lo que Jesús quería. Jesús quería que fuésemos salvos, y para eso cuenta la parábola del sembrador. ¿Por qué 4 terrenos? ¿Por qué 4 terrenos? ¿Por qué no puso 2 o 3 o 5? ¿Por qué 4 terrenos? Porque el número 4 en la Biblia me habla de lo universal, ¿verdad? Los 4 puntos cardinales de la tierra. Así es que 4 terrenos representan a todos los seres humanos de este mundo. Así es que son 4 tipos de seres humanos que son así, todos los seres humanos de este mundo. Cada ser humano de este mundo tiene uno de esos corazones. Cuidado, puede cambiar de terreno, el corazón puede ser transformado. Así es que lo que la parábola intenta explicarnos es que si yo descubro que estoy en algún terreno no adecuado, que migre a un terreno adecuado para finalmente acabar en la buena tierra, que mi corazón se convierta en una buena tierra. Esto es la enseñanza principal. Jesús y la palabra de Dios no es determinista. Así es que Dios no quiere que nadie se pierda. Por lo tanto, todo lo que explica es para que nos salvemos.
para que cambiemos, para que seamos transformados. Así es que nos sirve esto de decir, uy, por la descripción que me ha dado, pastor, mi corazón es el de los pedregales, estoy perdido. No, tienes que cambiar al corazón de buena tierra, en todos los casos. En la antigüedad, mis hermanos, se consideraba la tierra como una mujer que recibe la semilla y concibe la cosecha. Es interesante que la mujer en la Biblia representa al pueblo de Dios. Luego, si Jesús siembra en la tierra, que es una mujer, de alguna manera está diciendo, estoy sembrando en mi pueblo, ¿qué? La palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, el hombre está formado ¿de qué? ¿Cuál es la materia prima del hombre? El polvo de la tierra, ¿de acuerdo? Así es que ¿dónde va a sembrar la semilla Dios? En el polvo de la tierra que somos nosotros. En su muerte también el hombre vuelve al polvo de donde fue tomado, dice Dios. Dios compara a su pueblo en muchos textos de la Biblia como barro que el gran alfarero, que es él, va formando y quiere sacar una vasija hermosa. Bien, pues esa formación de la vasija es justamente lo que Dios pretende también con las semillas. Que haya una transformación, un cambio de terreno, del mal terreno al buen terreno. Luego la tierra es claramente un símbolo del ser humano. 4 tipos de tierra son los 4 tipos de seres humanos que podemos encontrarnos dentro del pueblo de Dios, dentro de aquellos que en algún momento han escuchado la palabra de Dios. En toda la tierra, de toda nación, de todo pueblo, de toda tribu, siempre hay estos 4 tipos de experiencias cuando recibimos la palabra de Dios. Los 3 evangelios especifican que estos 4 terrenos no estaban en el camino, sino junto al camino. Junto. Lo que más cayeron las semillas fueron junto al camino, no en el camino. Sin duda Jesús no interpreta el camino, porque, mis hermanos, era un símbolo sabido. Todo el mundo sabía lo que era el camino, espiritualmente. Todo el mundo. Incluso la tradición judía lo interpretaba correctamente. La antigüedad pagana interpretaba el camino también correctamente, porque el camino era un símbolo en la antigüedad del espacio y el tiempo. Ellos veían que se tardaba un tiempo en ir del punto A al punto B y se recorría un espacio. Así es que el camino representaba un movimiento en el espacio y el tiempo, exactamente lo que es la vida, un movimiento en el espacio y en el tiempo. Por lo tanto, el Antiguo y el Nuevo Testamento mantienen también esta simbología sobre el camino. ¿Qué es el camino en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Hay muchos textos que lo dicen. Primeramente, es el camino de la vida. Es el camino que me lleva desde este mundo de pecado a la vida eterna que Dios me ofrece. Es también el plan divino sobre este mundo. También se representa por un camino, ¿de acuerdo? Dios tiene un proyecto que se desarrolla en la historia, en el tiempo, y yo debo caminar en ese proyecto. Representa también la conducta del hombre frente a los preceptos de Dios. Para caminar en ese camino, Dios nos pone unos preceptos, para que no me salga del camino, para que no me tuerza, para que no me caiga, para que no caiga en precipicios. Y esos preceptos son sus mandamientos, es la palabra de Dios. ¿Cómo responde el hombre a esos preceptos? Dependerá que siga en el camino o me salga del camino. Y específicamente representa a Jesús, porque Jesús, ¿qué dice en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que ese camino representaba al propio Jesús. Y los 4 terrenos que hay al lado del camino, al lado de Jesús, reciben la siembra que el propio Jesús está lanzándoles. La pregunta es, ¿cuántos acabarán en el camino? Jesús dice, solo los que sean plantados en buena tierra, porque todos los demás se quedarán al lado del camino, pero no acabarán en el camino. Esta es la consecuencia de la parábola. Si el camino es Cristo, yo debo caminar con Él. Pero entendemos que solo los que acaben en la buena tierra, finalmente, caminarán con Jesús.
Él es también la meta, Él es también la vida, dice Hebreos 10:20, el camino, que Jesús abrió un camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne. Así es que Él propio, su cuerpo, el vivir en Él es el camino, porque Cristo está recorriendo el camino desde este mundo al trono de Dios. Y nos quiere llevar, ¿dónde llevaba el sumo sacerdote a su pueblo? En el pectoral, sobre su corazón, ahí lleva a su pueblo. Por lo tanto, claramente Jesús nos abrió un camino nuevo a través del velo, a través de su carne, de su propio cuerpo. Si el camino es el tiempo de vida, también podríamos entender entonces que el mismo individuo podría pasar de un terreno a otro. Y esto es lo que busca la parábola. Comenzar siendo quizás un terreno malo y acabar siendo uno bueno, o viceversa. A lo mejor soy uno bueno y acabo en uno malo. También podría quedarse estancado y permanecer como un tipo de terreno toda la vida. Esto es lo que le pasó a los fariseos. Los fariseos, salvo alguno que aceptó a Jesús, se quedaron estancados en su terreno, posiblemente en el terreno al lado del camino, que es el más tremendo de todos, aunque los tres primeros acaban muy mal. Bien, veamos qué representa cada terreno. Vamos a ver qué representa el que está junto al camino. En Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mateo 13:19. Este es el que fue sembrado junto al camino. Sabéis que en ese lugar vienen los pájaros, la semilla no ha conseguido quedarse entre los pequeños granos de tierra y por lo tanto hundirse en la tierra, así es que queda muy visible y los pájaros van buscando esas semillas y se las comen y desaparecen. Por lo tanto, Jesús utiliza esto para mostrarnos que muchas personas oyen, escuchan la palabra de Dios, que es la semilla, ¿verdad?, pero no la entienden. No la entienden. Fijaros que escuchar no es lo mismo que entender, y eso lo saben bien también los profesores. Profesores que hablan, los alumnos escuchan, un grupo está entendiendo y otro grupo no está entendiendo absolutamente nada. Bueno, pues lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Hay personas que entienden y personas que no entienden. ¿Y qué significa entender? Bien, pues lo vamos a ver. Fijaros que junto al camino son sobre todo creyentes recientes. ¿Y por qué son creyentes recientes? Porque son los que justamente están recibiendo la palabra, ¿verdad? Y muchas personas reciben estudios bíblicos, llegan a una comprensión teórica de lo que Dios espera, comprenden más o menos el proyecto, el plan de salvación, pero no son capaces de aplicarlo a su vida diaria. Y ahí viene el problema. Porque la comprensión correcta es que yo entiendo y aplico. Si no, no hay comprensión. Si no, todo se queda en la superficie, en una mera teoría, ¿verdad? Así es que todavía no entienden bien cómo aplicar esta verdad en sus vidas. O sí entienden, pero tienen un problema con su corazón. Algunos entienden, pero tienen un problema con su corazón, mis hermanos. Y Elena de White dice cuál es el problema hablando sobre esta parábola y sobre este terreno de los que han caído junto al camino, o los que están junto al camino. Ella dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 25, que estas personas son semejantes al camino, muy trillado, pisoteado por los pies de los hombres y las bestias. Es el corazón que llega a transformarse en un camino, pero no para Dios, en un camino para el tránsito del mundo, sus placeres y pecados. Absorta en propósitos egoístas y pecaminosas complacencias, el alma está endurecida con engaño de pecado.
Así es que este es el problema de este corazón. Sí han entendido la palabra de Dios, pero no sueltan el mundo. Sí han entendido la palabra de Dios, pero me siguen gustando las cosas que dejé. Nunca llegan a una relación íntima con Cristo porque tienen su corazón petrificado, apisonado, como la tierra que está junto al camino. Esa tierra tan pisoteada, pues esa tierra es la que muestra cómo es su corazón, como una carretera apisonada. Siguen anhelando las cosas que dejaron en su vida pasada y buscan cualquier pretexto para volver a ellas. Así es que si el pastor predica mal, bueno, pues yo me voy, porque es que la verdad es que no me entero demasiado, no me gusta. Si no le saludan o no se encuentra bien en la iglesia, me marcho. También me voy. Si de repente viene un hermano y le dice, oye, ¿te has enterado que esta iglesia es Babilonia? ¿Que no están predicando la palabra de Dios aquí? Ah, sí, no me digas. Y entonces, como su corazón está deseando un pretexto para marcharse, pues entonces me marcho. Y se marcha. Y se marcha, mis hermanos. Este es ese tipo de corazón. Elena de White sigue diciendo en el mismo libro, voy a emplear siempre el mismo libro, si queréis leer unas explicaciones, que yo solo voy a sacar unos trocitos de nada a esta parábola, palabras de vida del gran maestro, a partir de la página 25 para adelante, mis hermanos. Yo os invito a que lo leáis. Ella da explicación detallada, enorme, de cada terreno en el que podemos vernos reflejados cada uno de nosotros. Ella sigue diciendo sobre este terreno, en el mismo libro, Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el Evangelio. Así es que aquí hay Satanás y sus ángeles están aquí también. Porque hace mucho tiempo ya, en la época de Constantino, entró y se sentó en la iglesia. Y sigue sentado en la iglesia. Así es que él está ahí, ¿verdad? Se encuentran en las reuniones donde se predica el Evangelio. Mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios, el enemigo está alerta para hacer que no surta efecto. Ocupa la mente con sus planes mundanos, excita la crítica, insinúa la duda, la incredulidad, la forma en que el orador escoge su lenguaje o sus maneras pueden no agradar a los oyentes y se espacían en estos defectos. Así la verdad que ellos necesitan y que Dios les ha enviado misericordiosamente no produce ninguna impresión duradera. Claro, yo llego a mi casa y digo, hay que ver qué mal lo hizo hoy el que predicó, Es que se equivocó en todo, qué mal hablaba, qué aburrido fue. Y luego lo digo delante de mis hijos, ¿verdad? Que todavía no han tomado su decisión con Cristo. Y les digo que les cuento también que fulanito no me saludó, que aquel me habló fatal, les digo la última pelea que hubo, ¿Qué estoy pintando? ¿Qué estoy pintando, mis hermanos? Estoy pintando una iglesia desastrosa, estoy dando un testimonio terrible, estoy criticando. Y luego quiero que mis hijos vayan a la iglesia. Luego quiero que mis hijos estén encantados en la iglesia. ¿Cómo será si escucharon todo el rato desastres? Mis padres jamás contaron ningún desastre de la iglesia. Yo no los escuché jamás, mis hermanos. Es cierto. Y cuando nosotros decíamos, hay que ver el culto de hoy, qué aburrido, mi padre decía, pues si hubierais escuchado atentamente, hubierais sacado lecciones como yo he sacado de él. Es cierto que quizá no tenía toda la oratoria, pero dijo verdades importantes de la palabra de Dios que si hubierais escuchado, y siempre se ponía del lado positivo. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer. Porque muchas veces Satanás emplea a otros creyentes que nos vienen y están aquí sentados, mis hermanos, esos creyentes, ¿verdad? En esta iglesia, ahora mismo. Creyentes que no tienen clara la palabra de Dios. Creyentes que han estudiado los estudios bíblicos nada más. Y ahí se han quedado, se han bautizado incluso. Pero ahora viene el último iluminado que encuentran por internet, con la última visión profética que él cree haber encontrado, y yo, que no tengo ni idea todavía claramente lo que creo, voy y le escucho. ¿Qué está diciendo? Él sí que tiene razón, y mi iglesia está toda equivocada. Imaginaros, mis hermanos, cómo Satanás trabaja. Viene el último hermano que me dice, oye, ¿sabes que el Espíritu Santo no existe? ¿Ah, sí? Sí, porque mira, hay un texto y hay otro, y ahí me enfrasco y me meto ahí. Y para mí lo importante es la fecha en la que volverá Cristo. Para mí lo importante es si realmente
pues hay Espíritu Santo o no hay Espíritu Santo, o es una persona o no es una persona, ¿verdad? Y ahí estoy enfrascado, ¿eh? Y con eso como base, pues entonces ataco al resto de la iglesia. Empiezo a ir a otros hermanos y a decirle, oye, ¿te has enterado que? Y si mi hermano me dice, no, pero es que yo no creo para nada lo que tú estás creyendo, entonces me enfado, entonces digo que cómo es posible, te vas a perder. Es hermanos, es penoso. Pablo nos advierte, dice que Satanás tiene muchos ayudantes, dice Elena de White. Muchos que profesan ser cristianos están ayudando al tentador a arrebatar las semillas de verdad del corazón de los demás. Muchos que son cristianos, que están en esta iglesia y en otras iglesias, están trabajando, ayudados y empujados por Satanás, para arrebatar las semillas a corazones recientes que han entrado en nuestra iglesia y están intentando desviarlos de los caminos. Mis hermanos, están haciendo la misma labor que hizo Satanás con Adán y Eva. Dios les había dado todo, les había dado la vida, les había dado absolutamente todo. Igual que esta iglesia os ha dado todo porque veníais de la oscuridad total. Y ahora yo voy a escuchar al último iluminado que lanza blasfemias y cosas contra la iglesia y contra Dios, y le voy a creer a él en vez de confiar en la palabra de Dios que se me ha presentado claramente. Es realmente la obra del enemigo. Por eso Pablo nos advierte en 1 Timoteo 4, del 1 al 2, ¿verdad? Pero el Espíritu dice, 1 Timoteo 4, versículos 1 al 2, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a quién? A espíritus de demonios, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está completamente cauterizada. Así eran los discípulos cuando comenzaron a caminar con Jesús. ¿Qué creéis? ¿Que los discípulos no tenían corazones de estos que están junto al camino? Todos tenían ese tipo de corazones. Todos los discípulos que Cristo escogió tenían ese tipo de corazones. Los discípulos cuando comenzaron a caminar con Jesús, todos pasaron por esta etapa, pues eran rígidos en sus pensamientos, eran impulsivos, ansiosos, agresivos los unos con los otros. Pero, ¿qué es lo que les cambió? Estaban dispuestos a abrir su corazón a Jesús. Estaban dispuestos a cambiar de terreno. Así es que abrieron a Jesús su corazón, permitieron que Él arara su duro corazón, contemplando cada día qué decía y hacía, cómo trabajaba con las personas que le rodeaban, cómo daba todo lo que tenía y su amor, y ellos quisieron ser como Él. Y aunque tenían muchos defectos, tenían algo bueno, y es que no tenían demasiado orgullo, salvo uno de ellos. No tenían orgullo, mis hermanos. Ese orgullo malsano, no el orgullo bueno, el orgullo malsano ese que nos impide cambiar, aceptar las opiniones de otras personas, ¿verdad? No tenían ese orgullo, no tenían raíces profundas en ese orgullo, por eso Jesús los eligió, no así a Judas y a los fariseos, cuyo virus del orgullo era tan duro que no permitieron que las semillas de amor del gran sembrador penetraran en su corazón. Y las semillas o verdades que no penetran en el corazón son comidas inmediatamente por Satanás, impidiendo que cambiemos de terreno. Ni siquiera nos da la oportunidad, nos mallogra nada más empezar el camino. Ahí arranca la semilla y nos deja tirados en el camino. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo está tu terreno? ¿Cómo está tu terreno? ¿Qué tipo de terreno tienes en tu corazón? ¿Aceptas ayuda de las personas que te rodean o te mantienes cerrado sin que nadie logre hacerte recapacitar? La única solución para este terreno, este que está junto al camino, es permitir que los sufrimientos y la palabra de Dios surquen, aren la dureza de nuestro corazón, arranquen aquello que nos está impidiendo que la semilla penetre. Y finalmente, permitir que Jesús vuelva apta esa tierra de nuestro corazón para que las más nobles semillas puedan crecer. Siguiente terreno. Entre piedras.
Dice, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal. Que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Este suelo es mejor que el que está junto al camino. ¿Por qué? Porque echa algo de raíces, ¿verdad? La semilla penetra, germina, pero a pocos centímetros de la superficie hay piedras. Piedras que impiden que la raíz siga profundizando. Es interesante lo que dice Elena de White también, en el mismo libro. Dice, así como la roca yace bajo la capa de tierra, el egoísmo del corazón, dice, del corazón natural. Es decir, ese corazón que teníamos antes de conocer a Cristo, bueno, se ha permeado un poco por el Evangelio, pero ahí sigue la capa de piedra debajo, a pocos centímetros. Y dice que eso es el egoísmo del corazón natural. Dice que yace debajo del terreno de sus buenos deseos y aspiraciones. No subyugan el amor propio. Son personas que nunca dominan su amor propio. No han visto la excesiva pecaminosidad del pecado y su corazón no se ha humillado por el sentimiento de su culpa. Esta clase puede ser fácilmente convencida y parecen ser conversos inteligentes, pero tienen solo una religión superficial. Es parecida al primero. Parece que son sinceros, parece que están en la iglesia, parece que tienen buenos propósitos, pero en cuanto hay algún problema, mis hermanos, cuando vienen las pruebas, cuando tienen el primer choque, entonces, ¿qué ocurre? Ahí se ve que no hay raíz profunda y surge lo que hay debajo, y lo que hay debajo es orgullo. Los oyentes pedregosos, dice Elena de White, dependen de sí mismos, no de Cristo. Confían en sus buenas obras y buenos impulsos y se sienten fuertes en su propia justicia. No son fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Tal persona no tiene raíz en sí, porque no está relacionada con Cristo. Son personas que no pasan ni una hora al día con Cristo. Son personas que no buscan al Señor. Son personas que no profundizan en la palabra de Dios. Luego no tienen raíz. Y entonces surge el sol. Y el sol aprieta. Y el sol en la Biblia no solo es símbolo de Dios, también es símbolo de la aflicción. Y hay muchas pruebas en la Biblia sobre cómo el sol fue aflicción, también en Apocalipsis. ¿Qué hacer si descubrimos que debajo de la superficie de nuestro corazón hay pedregales? ¿Nos vamos a desesperar? ¿Nos vamos a desesperar? No. Lo que tenemos que lograr es profundizar nuestras raíces reconociendo nuestros fallos, disculpando a aquellos que nos han dañado, perdonando, tolerando, quitando la viga de nuestro ojo antes de mirar la pajita o el polvo que tiene en su ojo mi hermano o mi iglesia. Entreguemos todo el corazón, la mente, el alma, las fuerzas a Cristo sin reservas y no agrandemos el yo. Porque el yo son las piedras que están ahí, debajo de la superficie del corazón. Si yo agrando las piedras, entonces ya no habrá sitio ninguno para Cristo. Entreguemos todo el corazón, la mente, el alma, las fuerzas a Cristo sin reservas. Mis hermanos, no agrandemos el yo. Frente al mensaje de Jesús, ¿qué ocurrió? Frente a ese mensaje que buscaba compromiso, entrega, transformación, ¿qué ocurrió? Dice la Biblia que muchos le abandonaron. Esto es los que estaban con los pedregales. ¡Ay, qué bonito lo que dice Jesús! ¡Ay, qué milagro ha hecho! ¡Qué maravilla! Pero cuando Jesús dijo, sí, pero si queréis seguirme, esto es lo que tenéis que hacer. Entonces muchos dicen que se escandalizaron de él y le abandonaron. Y Jesús le hizo una pregunta a sus 12 discípulos. ¿Qué les dijo? En Juan 6, versículos 67 al 69. ¿Qué les dijo? ¿Queréis iros vosotros también? ¿Qué le respondió Pedro?
Fijaros que Pedro, mis hermanos, con esta respuesta está cambiando de terreno. Está cambiando en ese instante de terreno. En vez de decidir ser un terreno pedregoso e irse con los que se han ido, Pedro está cambiando a la buena tierra. ¿Y qué le dice? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro aceptó las semillas que venían de Jesús y fue transformado. Pero aún no es totalmente transformado, porque aún Pedro le quedaba por cambiar cosas. Y veréis cómo Pedro solo ha pasado a otro terreno, el terreno de los espinos, que es el siguiente terreno. Los discípulos se fueron aferrando a Cristo con cada prueba y sus raíces se hicieron cada vez más profundas en Cristo. Y el Maestro fue despedregando poco a poco los deseos mundanos de su corazón, pero aún quedaban los espinos. Los espinos es esa reminiscencia que queda en un cristiano cuando lleva mucho tiempo ya, ¿verdad?, con Dios, todavía están los espinos por ahí creciendo, No están aquí al lado de mi semilla, pero hoy están creciendo en mi terreno, en el corazón. Hay espinos por ahí que siguen. ¿Y qué pasa con esos espinos si no los paro? El tercer terreno dice, el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es una tierra mejor que las dos primeras. No es una tierra dura y apisonada, no está llena de piedras. Las semillas echan raíces profundas, consiguen alcanzar aguas subterráneas, soportan el calor del sol e incluso las tempestades. Podríamos decir, oye, pues no está mal este terreno, ¿no? Aparentemente la semilla sale, germina, crece, la planta comienza a crecer y parece que aguanta el sol, incluso aguanta pruebas. Pero ¿qué pasa? El tiempo. Pasa el tiempo. Y al mismo tiempo que ella va creciendo, también al lado van creciendo espinas, cardos. Dice Elena de White que estos espinos, con el paso del tiempo, tal como dice la parábola, los espinos crecerán más rápidamente y finalmente se ensancharán. ¿Y qué pasará? Las hojas de los espinos se juntarán con otras hojas de espinos por todos los lados y finalmente la planta quedará en medio y quedará asfixiada y morirá por falta de sol, por falta de luz. Dice Elena de White, si no hay una transformación moral en el corazón humano, si los viejos hábitos, cuidado con esto, ahí están las espinas, esos viejos hábitos y prácticas de la vida pecaminosa anterior no se dejan completamente atrás, si los atributos de Satanás no son extirpados del alma, la cosecha de trigo se ahoga. Las espinas llegarán a ser la cosecha y exterminarán completamente el trigo. Quiere decir que el pecado, si lo dejamos crecer y no lo extirpamos, mis hermanos, si no permitimos que el Espíritu Santo extirpe esas espinas que nacemos con ellas en nuestro corazón y hemos desarrollado en la vida anterior a conocer a Cristo, si no las extirpamos, esas semillas irán creciendo y finalmente asfixiarán. Es decir, llegará un momento, cuando lleve tiempo ya en la iglesia, ¿verdad?, que como que entraré en una especie de rutina, y, bueno, entre ver la televisión y estudiar la escuela sabática, ¿qué hago? Bueno, me voy a ver la televisión. La espina crece. Entre hacer el culto familiar y irme a dormir porque estoy muy cansado, ¿qué hago? Bueno, me voy a dormir. Mañana ya lo haré. La espina crece. Y así, mis hermanos, en pequeños detalles, ¿verdad? En pequeños detalles vamos permitiendo que los espinos vayan creciendo en nuestra vida. Y puede haber personas que lleven en esta iglesia 40 años. No importa, siga habiendo espinos. Y sabréis, habrá espinos deseando crecer en nuestro corazón hasta el mismo momento de la segunda venida de Cristo.
Entonces, o estoy en guardia para erradicar, arrancar y pedir al Espíritu Santo que arranque de raíz esos deseos, o esos espinos crecerán y finalmente ahogarán mi vida espiritual y yo moriré. Esto es el problema del terreno de los espinos. Debemos cultivar diariamente la gracia y el amor de Cristo en nuestras vidas para ahogar los espinos. Elena de White da la solución. Ella dice, la gracia puede prosperar únicamente en el corazón que constantemente está preparándose para recibir las preciosas semillas de la verdad. Es decir, aquel que está escudriñando la palabra de Dios, buscando, Señor, ¿cuál es el deseo que tú tienes para mi vida? Señor, muéstrame qué defectos tengo todavía en mi corazón, qué cactus, qué cardos, qué espinas hay por ahí que todavía, Señor, yo no he descubierto, pero que tenemos que arrancar. Dime cuáles son. Voy a leer la Biblia y muéstrame tú qué es lo que yo tengo que cambiar. Y entonces el Espíritu Santo vendrá y te mostrará, esto tienes que cambiar todavía. Señor, sácalo, arráncalo. Si yo hago eso todos los días, al menos una hora, como decíamos esta semana, como Cristo pidió a sus apóstoles, mis hermanos, entonces los cardos serán mantenidos a raya. El jardinero vendrá todos los días e irá arrancando en esa hora que le doy de mi vida, irá arrancando los cardos que están queriendo salir. No les dará tregua, no les dará oportunidad. Y yo podré crecer bien. Pero si un día yo descuido la hora de meditación con mi Dios, mi escudriñamiento de corazón, la petición del poder del Espíritu Santo, los cardos, ¡pum!, asomarán ese día un poquito. Si al día siguiente lo descuido también, seguirán creciendo. Y si sigo así, mis hermanos, dentro de nada seré una persona asfixiada espiritualmente. Seguiré viniendo a la iglesia, pero realmente mi corazón está lleno de cardos. Por eso pincho a todos los que tengo alrededor. Pincho. Hiero. Digo palabras fuertes. No soy capaz de perdonar, porque lo único que hay en mi corazón son cardos que pinchan. Y las espinas en la Biblia son símbolo del pecado, así es que mi corazón estará lleno de pecado, aunque esté en la iglesia, porque he decidido cultivar cardos en mi vida en vez de semillas de precioso trigo dorado, que es el carácter de Cristo. Y terminamos con la buena tierra. Mateo 13, 23. Pero el que fue sembrado en la buena tierra es el que oye y entiende la palabra, y cuidado lo que dice ahora, y da fruto. Así es que oye, entiende, que también es aplica, y da fruto. Y si esas tres cosas no se producen, mis hermanos, la semilla no logra desarrollarse. Y produce a 160 y a 30 por uno. Lucas 8:15 añade un detalle interesante. En Lucas 8:15 él dice que los que crecen en esta buena tierra son los que con corazón bueno y recto, qué bonitas palabras, cuidado, un corazón que Cristo ha dado, corazón bueno y recto, retienen la palabra oída. ¿Cómo retenían los bereanos la palabra oída del apóstol Pablo? ¿Cómo la retenían? Se iban a sus casas después de haber tomado notas de todo lo que decía el apóstol en el culto, ¿verdad? Se iban a sus casas, allí abrían sus Biblias, se reunían en su grupo pequeño, oraban y decían, Señor, ahora nosotros queremos hacer nuestra esta palabra. Queremos estudiar esta palabra. Queremos saber si realmente lo que ha dicho el pastor es cierto o no es cierto. Porque a lo mejor no es cierto. ¿Hay tantos pastores falsos por ahí? Hasta yo mismo un día puedo convertirme en un pastor falso y vosotros os tragaréis todo lo que yo os diga. Mis hermanos, ¿qué hay que hacer? Hay que escudriñar. Claro, si yo no tomo nota
Si solo digo, ¡ay, qué bonito el tema de hoy! Y me voy por la puerta y cuando me preguntan, oye, ¿de qué habló el pastor? Me quedo así pensando, como diciendo, ¿de qué habló el pastor hoy? Sé que estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien. O estuvo mal. Pero al final acabo diciéndole lo que le dijo aquel que había ido a la iglesia dejando a su mujer enferma en la cama. Cuando la mujer le pregunta, oye, ¿y de qué habló el pastor hoy? Habló del pecado. Bueno, ¿y qué? Estaba en contra. Ese es el resumen, mis hermanos. Los bereanos no hacían eso, tomaban nota y luego hacían suya la palabra. Tenemos una memoria de muy corto plazo, mis hermanos. O yo tomo nota y luego vuelvo a estudiarlo y lo hago mío y lo escribo y saco mis propias conclusiones y entonces se me queda aquí para que yo entonces pueda dar testimonio a otros, o el mensaje se evapora y no queda nada. Y podré escuchar 1000 sermones que no tendrán ningún impacto profundo en mi corazón porque la semilla no habrá logrado enterrarse en él. ¿Y por qué no habrá logrado enterrarse? Porque yo no lo he hecho mío. Fijaros que todas las personas que tienen este terreno de buena tierra, todas ellas, ¿verdad? Todas ellas, dice Lucas, que tienen un corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es decir, no dan fruto hoy y mañana ya no se ve nada. No, dan fruto cada día, con perseverancia, permanentemente, manteniéndose en el camino. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su muerte o el día de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque perseveran, escudriñan, buscan, quieren más, que el Señor les dé más. Todas estas personas, mis hermanos, todas las que están en el terreno de la buena tierra, todas comenzaron junto al camino. Todos nosotros hemos comenzado junto al camino. Todos hemos sido personas complicadas, todos teníamos serios problemas, todos hemos tenido fracasos innumerables. Bajo el poder del Espíritu Santo hemos logrado superar conflictos increíbles en nuestra vida. Todos valoraron lo que realmente importaba, abrieron plenamente su corazón a Cristo y aplicaron su palabra a todos los aspectos de su vida. No temieron llorar, no temieron reconocer, no temieron dejar el orgullo a un lado y tomar la humildad, no temieron decir, me he equivocado, como veíamos en el vídeo esta mañana, fantástico. Yo os invito a que veáis ese vídeo, si no lo habéis visto, y que lo veáis muchas veces, mis hermanos. Lo que pudo haber sido y no fue. Ojalá el Señor no tenga nunca que decir esto de tu corazón. Lo que pudo haber sido y no fue. ¿Y por qué no fue? Porque yo no quise. Los discípulos entendieron finalmente que no era suficiente admirar a Cristo. No era suficiente aplaudir sus palabras y considerarlo el Hijo de Dios. El mayor de todos los logros consistía en reconocer sus propias miserias. Tenían que reconocer esto, enfrentar su egoísmo, abandonar sus pecados, su individualismo, erradicar el orgullo que contaminaba su mente y toda la relación que mantenían con los demás. Tenían que aprender a amar incondicionalmente, considerar al otro alguien único y especial, poner la otra mejilla, no importa las veces que hiciera falta cuando alguien nos hiere. Para Jesús, los suelos de esta parábola nunca debieron ser estáticos. Un tipo de suelo debe transformarse en otro. Una prostituta logró sobresalir mucho más que todos los fariseos de la época de Jesús. Un recolector de impuestos egoísta y cínico podía ser convertido en un discípulo que era capaz de dar su vida por el Maestro. Era un hombre que tenía un terreno junto al camino, pero acabó siendo un hombre con una tierra espectacular. Para corregir los suelos de sus discípulos, Jesús usó varias herramientas que usa con nosotros todavía, que sigue empleando. Los puso en situaciones difíciles, las pruebas, dificultades, enfermedades, falta de trabajo, lucha con el sábado, pruebas. Jesús puso a sus discípulos en situaciones difíciles, los hizo entrar en contacto con el miedo.
A veces decimos, el miedo. Hemos visto que el miedo no es correcto, pero a veces, mis hermanos, el miedo nos ayuda a reaccionar. Y solo el miedo nos hace reaccionar. Y una persona que está con miedo al borde de la muerte por primera vez se acuerda de lo que le dijeron sus padres y vuelve al Señor y dice, Señor, perdóname, mi vida fue un desastre. Y transforma a esa persona y esa persona está en el cielo. Jesús puso en situaciones problemáticas y de miedo a sus discípulos. También les presentó la ambición y los conflictos y los puso delante de ellos para que ellos pudieran escoger qué decidían, qué decisiones iban a tomar, para que cuando estuvieran solos pudieran tomar las mismas decisiones correctamente. Era una tarea casi imposible, pero hay algo imposible para Dios, mis hermanos. Para Dios todo es posible. Así es que si yo le dejo, para el Señor todo es posible. Jesús está trabajando hoy arduamente en tu corazón. Quiere convertir tu corazón duro, tu corazón de piedra, tu corazón lleno de espinos, en un corazón de tierra blanda, abonada, regada por el Espíritu Santo, fértil, para que cada semilla que Él plante finalmente germine y dé frutos en gran cantidad. ¿Cuáles son esos frutos? Y con este texto os dejo Gálatas 5, 22 al 25. ¿Qué frutos quiere sacar el Señor de mi corazón? Gálatas 5, 22 al 25. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el apóstol dice, el que tenga eso en su corazón, el que realmente tenga esas semillas en su corazón, esos frutos en su corazón, esa relación con Cristo, dice, contra tales cosas no hay ley, es decir, no hay nada que lo podrá acusar de pecado, porque solo Cristo y su carácter estarán en su corazón. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, es decir, los tres terrenos los han crucificado y solo aceptan estar en el terreno de la buena tierra. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en ese camino que Cristo nos ha trazado por el Espíritu. Ojalá, mis hermanos, esa sea vuestra experiencia, porque recordad siempre que la mayor pasión de Cristo eres tú. No le decepcionemos. Que el Señor os bendiga. Expresar mi gratitud a ti, mi Salvador. Dejaste tu grandeza por venir a sufrir y morir. Ahora te miro en la cruz, derramando tu sangre por mí. Me postro, me entrego con lágrimas, pido perdón. Vivió, lloró y
Querido Señor, tú conoces nuestro corazón. Tú sabes qué tipo de corazón tenemos. Pero tú sabes qué tipo de corazón deseas que tengamos. El mejor. El que es igual a ti. El que está lleno, Señor, del Espíritu Santo y de sus frutos. Anhelamos ese corazón. Queremos que tú trabajes en nuestro corazón, Señor, sea el que sea. Lo limpies, lo ares, lo transformes y plantes tus semillas en él. Y, Señor, que a través del poder del Espíritu Santo podamos ser transformados. Bendícenos a todos. Bendice, Señor, toda la labor de evangelización que se está haciendo, esa siembra de semillas en Madrid, en España, en el mundo entero. Bendice también esa asamblea de la Conferencia General que tendrá lugar este verano. Ojalá, Señor, todos los corazones que estén en ese lugar tengan buena tierra. Que todos, Señor, hayamos dejado a un lado nuestro egoísmo y humillándonos pidamos perdón a ti y a los que hemos ofendido. Solo así, Señor, tú podrás ganar la victoria en nuestra vida. Danos a todos tu paz, danos tu compañía y cuídanos para que podamos seguir caminando a tu lado por ese camino que nos lleva hasta el cielo. Te lo pido todo y te lo agradezco todo por tus méritos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.